específico, ya nos podemos dar una idea de qué va a tratar el curso, cómo vamos a estar, o qué es lo que vamos a estar viendo en base a este objetivo, pero no queda de más que tengamos aquí el contenido, donde en primera instancia vamos a ver una breve introducción, que viene siendo nuestro tema 1 que vemos aquí. El tema 2 hace referente al asentamiento de las tuberías de revestimiento, donde vamos a ver dos temas en específico, o dos subtemas en específico, que va a ser los criterios de asentamiento, aquellos criterios que se utilizan para definir lo que vimos anteriormente, el número, la profundidad, etcétera, de las tuberías de revestimiento. Y el siguiente subtema, que son los criterios de selección de la geometría. En este caso aquí estaríamos definiendo el diámetro óptimo o diámetro óptimos de las tuberías de revestimiento que vamos a introducir. Y bueno, estos dos involucran nuestra parte teórica, nuestro fundamento, que voy a tratar de abarcarlo, si es posible, en estas 3 primeras clases, para que nos quede jueves y viernes y nos dediquemos a hacer el ejercicio o el ejemplo práctico en base a un pozo que tengamos con la geomecánica y podamos aplicar estos dos criterios. Creo que a nosotros como ingenieros nos interesa resolver y ponerlo en práctica, ¿no? De repente vemos una buena teoría, vemos unos buenos ejercicios, bueno, vemos toda esta parte teórica fundamental, pero de repente nos quedan dudas de cómo podemos aplicarla, ¿no? Tal vez nos plasmen las ecuaciones, y bueno, en mi caso yo también fui estudiante, me ha dado, nos plasman las ecuaciones, se ven muy sencillas, pero a la hora de aplicarlas, pues todo se complica, ¿no? Por las limitaciones, ciertos criterios que se deben de tomar, etc. Entonces, esto nos puede ayudar de mejor manera a entender esta parte práctica, a entender el fundamento. Entonces, esto va a ir ligado. Por otro lado, nuestro tema 3 va a ser el diseño de tuberías de revestimiento. Este es un poquito más largo, pero incluso voy a tratar de ser más conciso en esta parte del fundamento del tema 2, para verlo si se puede hoy y mañana, y tener tiempo en esta semana de ver parte del diseño de tuberías de revestimiento, que como podemos observar con estos subtemas es un poquito más extendido este tema, sobre todo para la parte del ejercicio, porque es importante dentro de este tema de diseño de tuberías ver el fundamento referente a las características de las tuberías y las conexiones. Vamos a entender cómo está conformada esta sarta de revestimiento, o esta tubería de revestimiento en el pozo, y qué características debe de cumplir. También vamos a hablar sobre las propiedades de resistencia, qué son, cómo se determinan, cómo se ven de manera gráfica, para poder identificar si lo estamos haciendo de manera correcta, o si nos están dando estas propiedades de resistencia con base a los datos o las características del tubo. También vamos a ver un poco referente al peso de la sarta en el aire y flotada, esto con la finalidad de ver las cargas por tensión, que están muy ligadas o directamente ligadas a este tercer punto que vemos aquí. El cuarto subtema que vamos a tratar va a ser fuerzas principales a las que está sujeta la tubería, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver, como les comentaba, algunos escenarios de carga, no todos porque son demasiados, pero vamos a ver los principales, los que, digamos, aquellos escenarios de carga máximas, para poderlos aplicar en el mismo ejemplo que tenemos aquí atrás. Vamos a manejar solamente un pozo, en donde en primera instancia vamos a obtener la parte de los asentamientos con su respectiva geometría, y posteriormente, ya sea que le apliquemos a uno o dos, principalmente vamos a tratar de hacerlo a una etapa que tengamos de ese pozo. Ustedes van a seleccionar cuál es la que quieren que realicemos en el diseño, y ya como práctica ustedes pueden hacerlo para todas las demás tuberías de revestimiento que definimos en este tema previo. ¿De acuerdo? Porque se van a dar cuenta que para el diseño de las tuberías es un poquito
más largo, sobre todo como lo vamos a estar haciendo en Excel, va a ser nuestra herramienta de trabajo Excel, que nos puede llevar un poquito de tiempo. Sobre todo, de repente me he dado cuenta que nos cuesta un poquito también manejar aquí esta aplicación, ¿no? Este Excel. Entonces creo que nos va a servir mucho en este caso. Así como lo vimos les comentaba en el tema 2, en este tema 3, yo espero que con este ejercicio que vamos a hacer nos quede más claro estos primeros puntos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos definen, tenemos la ecuación de von Mises, de esfuerzo de excedencia, que con eso se puede determinar, por ejemplo, la envolvente de von Mises. Ok, de repente dice, pues esta es la ecuación que se utiliza, pero de repente ya cuando uno lo quiere llevar a lo práctico, suele pasar que decimos, ¿y cómo introduzco los valores? ¿Qué valores voy a introducir? Me está pidiendo un esfuerzo de excedencia, me está pidiendo esfuerzos alrededor de la tubería. ¿Cómo los puedo ir asociando? De repente, esas son las trabas que tenemos cuando lo estamos haciendo. Ya cuando estamos en el campo laboral, de repente tenemos ya los software o esas paqueterías en donde ya hace directamente los cálculos, ¿no? Yo nada más le meto cierta información que me está pidiendo que tengo aquí a la mano y ya no me preocupo por los modelos. Entonces, de repente eso puede ser una mala práctica si no vemos el fundamento que tiene el software, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente me está dando algo correcto, porque no sé qué modelos está aplicando. Y si no tengo experiencia o no empiezo a validar los datos que me esté dando algo coherente, que también es importante, pues entonces solamente estoy metiendo datos para que me dé quién sabe qué cosa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por eso me gusta esta parte de utilizar Excel para estos ejercicios, porque ahí nosotros vamos a estar involucrando los modelos o las ecuaciones para construir desde el asentamiento hasta el diseño de las tuberías. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer tema, que va a ser la introducción. Y como menciona aquí, la correcta selección o determinación de nuestras profundidades en primera instancia de los asentamientos de las tuberías de revestimiento es una tarea importante dentro de la planeación y diseño de pozos. ¿Por qué? Porque dependiendo del correcto análisis o la correcta definición de estos asentamientos, puede que tengamos un pozo optimizado. ¿A qué me refiero con optimizado? ¿Cómo lo podemos ver aquí? Con menos tuberías de revestimiento. O podemos tener un pozo muy robusto, que puede ser como los que vemos aquí, que denomina convencional, en donde tengamos una mayor cantidad de tuberías. ¿Y esto por qué se puede dar? En primera instancia puede ser por una mala selección de las profundidades de asentamiento, por una mala aplicación de los criterios de asentamiento, ¿de acuerdo? Desde los puntos de vista, como menciona aquí, económico y obviamente de ingeniería. ¿Y qué es lo que ocurre? Solamente uno podría pensar, pues coloco una tubería adicional, pero pues no hay problema y mantengo más seguro el pozo. Pero la pregunta ¿es económicamente rentable o es viable introducir esto? Porque recuerden que aquí todo se maneja por dinero, ¿no? Aquí algo importante que involucra la industria o los que aceptan los proyectos es el dinero, ¿no? ¿Cuánto me va a costar construir este pozo? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte, además de la ingeniería. Sobre todo porque estas tuberías de revestimiento representan entre el 15 y el 30% del costo total del pozo. Ahora imaginen, si yo tengo inicialmente para optimizar el pozo, introducir estas tres como tenemos aquí, pero por mi mala selección o mi mala aplicación de los criterios de asentamiento, coloqué 2 tuberías adicionales, entonces los estoy anexando de esta manera y si se dan cuenta, me va a conllevar a tener, por ejemplo, supongamos que este se encuentra aquí dice a 200 metros, tendría 200 metros de tubería de este acero de 20 pulgadas.
Entonces, eso nos lleva a un costo adicional que puede incrementar y ya no ser viable la operación de este pozo, la construcción de este pozo. Entonces, es fundamental hacer un correcto análisis y es lo que vamos a tratar de hacer aquí en conjunto. Todos nosotros vamos a hacer a partir de la geomecánica, a tratar de realizar o de definir en primera instancia la profundidad de asentamiento de la manera rentable, como mencioné aquí, viable o viable, y que tengamos unos asentamientos optimizados. ¿Verdad? Vamos a ver diferentes técnicas a partir de esos criterios y cómo podemos ir manejando en caso de tener algún problema en la parte de la definición de estos asentamientos. Perfecto. Entonces aquí, de manera general, creo que ya la mayoría conocemos qué son las tuberías de revestimiento. No desconozco de qué semestre sean ustedes, pero estoy contando que ya más o menos tienen noción de lo que es una tubería de revestimiento, pero no lo pongo en esta parte para aquellos que no están muy involucrados en este tema, ¿no? Entonces, en este caso, las tuberías de revestimiento, o comúnmente vamos a ver ahí dentro de la presentación que las denominamos TR o TRs, son tuberías de acero que constituyen el medio con el cual vamos a revestir o vamos a recubrir el agujero que nosotros vamos perforando. Y aquí los objetivos principales de estas tuberías, en primera instancia, es proteger las zonas perforadas para evitar que se derrumben. Y esto tiene que ver, por ejemplo, no sé si hayan ido a la playa de pequeños y han hecho ahí agujeros en la arena. ¿Qué pasa cuando están ahí perforando ahí o haciendo su agujero? Pues empiezan a derrumbar las paredes, ¿no? Entonces es algo muy común que ocurre cuando generamos un agujero, dejamos ese agujero descubierto por mucho tiempo, esas zonas no consolidadas empiezan a derrumbar. Otro objetivo importante es aislar las zonas que causan problemas durante la perforación. Aquellas que son rocas muy dúctiles, que tienen la tendencia a deformarse rápidamente, o que tienden a interactuar con el fluido de perforación, o se encuentran muy geopresurizadas. ¿A qué me refiero con geopresurizadas? Que tienen alta presión de poro. Y esto podría provocar derrumbes o manifestaciones, si es una roca permeable, dentro del pozo. Entonces, vamos a tratar de aislar también esas zonas problemáticas. Evitar el movimiento de fluidos entre formaciones. Bueno, aquí entra esa parte de si tenemos una formación con presión de poro alta y es permeable, va a tratar de fluir hacia el pozo, y si mi densidad de lodo no es lo suficiente para mantener esa presión, entonces puedo tener ese movimiento de fluidos hacia, desde el pozo, desde el yacimiento, hasta superficie. Otro punto importante, proporcionan el medio para instalar las conexiones superficiales de control, como son cabezal, los bobs, etc., empacadores y la tubería de producción. Esto también es importante porque con base en esto, si yo tengo o ya manifesté un problema, por ejemplo, este tercer problema que tengo aquí, no pude evitar el movimiento de fluidos. Tengo el pozo que esos fluidos que estuvieron en la formación se están viniendo hacia superficie. Entonces yo debo de tener un medio para controlar este tipo de brotes que tenemos en superficie. ¿De acuerdo? Entonces, estas tuberías me van a ayudar a colocar, o que yo pueda colocar un medio de control. Y por último, permitir la explotación adecuada de los hidrocarburos. Y esto es importante, sobre todo en la parte de la definición de los asentamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces la parte de producción o yacimientos hace sus análisis, ese análisis nodal, en donde definen cuáles serían sus diámetros óptimos, y dentro de los diámetros óptimos, por ejemplo, estaría esta tubería de explotación. Entonces aquí producción podría solicitar que requieren que terminemos el pozo con una tubería de explotación de 5 pulgadas, por ejemplo,
o de 4,5, o si es un pozo ya muy esbelto, un tubeless de 3,5, ¿no? Donde quieren producir sobre esa tubería de explotación. Más adelante también vamos a ver qué es un tubeless, ¿no? Y bueno, con base en esto nosotros debemos de tener en cuenta, sobre todo este último punto que les comentaba, para la parte de la geometría de las tuberías subsecuentes o más someras. Perfecto, esto es como una breve introducción de la importancia que tiene y bueno, conociendo un poco acerca de los objetivos y qué es una tubería de revestimiento, que nos van a ayudar a entender la parte, ¿sí adelante? Creo que tenían dudas por ahí, o creo que no. Perfecto, nos van a ayudar a entender los temas que estábamos analizando. Entonces, antes de entrar a la parte ya del asentamiento, pues vamos a ver qué tipos de tuberías de revestimiento tenemos. Y esto es muy importante identificarlas, ¿por qué? Porque nosotros vamos a estar definiendo distintos tipos de tubería que van a cumplir distintos objetivos, dependiendo la profundidad a la que se encuentre. Entonces, vamos a ver que tenemos distintos tipos de tubería, como lo vemos aquí en este esquema, en donde en primera instancia la más somera, la que se encuentra a pocos metros de profundidad, es a la que se le conoce como tubería conductora. La que le sigue sería la tubería superficial. Tenemos posteriormente tubería intermedia, esta que está marcando aquí, que es la tercera que aparece aquí. Y ojo, algo muy importante. Aquí solamente nosotros vamos a tener una tubería conductora, o la que vamos a denominar tubería conductora. Vamos a tener una que vamos a denominar como tubería superficial. Pero aquí podemos tener varias tuberías intermedias. ¿Por qué? Porque tal vez no es suficiente solamente tener con una conductora, una superficial, una intermedia y una de explotación, como mencioné aquí. Sino requerimos introducir tal vez 2 tuberías intermedias. La conductora, la superficial, intermedia 1, intermedia 2 y después ya la tubería de explotación, que es la que va a estar revistiendo o cubriendo la parte del objetivo. ¿Ok? Es así como nosotros las clasificamos o las nombramos con base a estas profundidades. Más adelante vamos a definir una por una, pero de manera general aquí ya las tenemos ejemplificadas en este esquema. ¿De acuerdo? Además de estas 4 tipos, tenemos la tubería corta o liner. Cuando introducimos este tipo de tuberías cortas o liner, que se refiere a esto que vemos aquí, tuberías que no llegan hasta superficie, sino se encuentran ancladas dentro de la tubería de revestimiento previa. ¿Qué tan adentro de esta tubería? Usualmente los he visto aproximadamente entre 200 o 300 metros dentro de la TR previa. O dentro de la última tubería de revestimiento intermedia introducida, es de donde se anclan estos lines o estas tuberías cortas. ¿Cuáles son los objetivos? Cumplen los mismos objetivos que las anteriores o que la tubería de explotación, dependiendo de dónde se esté colocando. Pero principalmente, por ejemplo, si yo tengo un equipo de perforación que se encuentra muy limitado para soportar las cargas o todo este peso de las tuberías, en ocasiones es viable, para no forzar tanto el equipo, introducir un liner, que es mucho más fácil de introducir. ¿Por qué? Porque solamente tengo una sección de tubería de revestimiento de unos cuantos metros, bueno, son bastantes metros, pero aquí comparado con todo el pozo, son unos cuantos metros, que obviamente es mucho más fácil de introducir a que yo meta una tubería completa que llegue desde superficie. ¿Por qué? Porque va a pesar más. Tal vez mi equipo está muy limitado a ese peso y puedo poner en riesgo la operación. O bien, tal vez mi pozo se vuelve muy robusto, económicamente ya no es viable, por los costos de la operación para construir este pozo se incrementaron demasiado. Y tal vez una opción es colocar estos liners, que es mucho más barato colocar una porción, porque sabemos que entre más acero estemos introduciendo el pozo, por lo que vimos anteriormente,
mayor va a ser el costo de construcción de este pozo. Entonces, si yo le quito todo el acero que iba a introducir desde superficie hasta esta posición, entonces es algo que nosotros estamos ahorrando y que se encuentra dentro de lo establecido en la parte de la ingeniería que nosotros estamos haciendo. Esto debe de quedar claro. No por querer hacer más barato el pozo, vamos a estar poniendo en riesgo ciertas cuestiones de ingeniería. O sea, la ingeniería se debe de cumplir al 100% y tratar de optimizarlo de diferentes maneras. Obviamente cumpliendo con todos los criterios establecidos. Vamos a hablar aquí rápidamente de la tubería conductora. Si ya más o menos conocen el proceso de perforación, sabemos que nosotros en primera instancia introducimos una barrena de mayor diámetro. Puede ser, por ejemplo, una común de 36 pulgadas. Y empiezan a perforar en la primera parte, ¿no? Tenemos del nivel 0 a unos cuantos metros, que puede ser, como menciona aquí, a 50, 150 metros, o incluso un poquito más, a 200, 250 metros. Es las profundidades máximas a las que nosotros asentamos esta tubería conductora. Por lo regular, esta tubería conductora nosotros dentro del análisis no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque está principalmente definida por la parte de geotecnia, porque ellos realizan en primera instancia el acondicionamiento, si es un pozo terrestre de la pera, y hacen todo ese análisis del suelo, ¿no? Y más o menos definen la profundidad a la que debe estar asentada esta primera tubería conductora. O si es un pozo marino, también hacen ese análisis de riesgo somero, sobre todo para aquellos pozos muy profundos o que tienen un problema de algunas bolsas de gas que se encuentran muy someros y que pueden poner en riesgo la operación. Entonces, esta parte de geotecnia es el que define esta primer tubería conductora. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos que son unos cuantos metros. Aquí lo está ejemplificando a 60 metros. Se perfora y se introduce esta tubería de revestimiento, que en primera instancia nosotros ya vimos que se denomina que es nuestra tubería conductora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta tubería conductora o este tubo conductor? En primera instancia es suministrar un conducto, como menciona aquí, como podemos observarlo aquí, suministrar un conducto para la circulación de los fluidos del fondo a la superficie. También, en primera instancia, para aislar esas formaciones no consolidadas, sobre todo para esos pozos marinos, en donde se encuentra en constante depositación y tenemos sedimentos no consolidados, que pueden erosionarse o pueden causar pérdidas de circulación severas por la alta permeabilidad. El mismo ejemplo que les comentaba, si nosotros nos vamos a la playa y nosotros tomamos una cubeta y llenamos nuestro agujero que construimos, vamos a ver que se va a empezar a vaciar. ¿Por qué? Por la alta permeabilidad que tiene y se va a empezar a filtrar por esos conductos. Y el tercer punto importante, objetivo importante que tiene esta tubería conductora es minimizar los problemas de colapso o derrumbe del agujero. Por lo mismo que son sedimentos no consolidados, tienen una baja resistencia a la cohesión, su cohesión es baja, o también su ángulo de flexión interna es baja y genera a tener problemas de colapso o derrumbe del agujero. Sobre todo en estas rocas no consolidadas, que van a estar van a estar cayendo continuamente dentro del agujero, que puede provocar que también mi perforación de esta primera etapa o de las siguientes etapas sea muy lenta. La tubería superficial. Una vez que nosotros introducimos la tubería conductora, que es esta que vemos aquí, nosotros procedemos a perforar la tubería superficial. Esta puede variar dependiendo de las condiciones de la geomecánica. Puede que quede, como menciona aquí, a 500 metros, o bien puede que quede a 1000, 1500 metros, dependiendo
de esta parte de la ventana operativa, ¿no? Que es a lo que yo denomino como geomecánica. Entonces, nosotros ya introducimos una barrena, obviamente de menor diámetro, para que quepa dentro de esta tubería de revestimiento y yo pueda perforar desde el asentamiento o desde donde yo perforé en la etapa previa hasta, en este caso, mi objetivo, que sería a 500 metros. Una vez que llegué, en este caso, a 500 metros, puedo introducir mi siguiente tubería, que en este caso va a ser esta tubería superficial, el cual en primera instancia va a ser, como ya había mencionado, un medio por el cual yo voy a poder instalar ya la parte de los preventores o esos sistemas de control en superficie. En primera instancia, tal vez aquí no me interese colocar sistemas de control. ¿Por qué? Porque voy a perforar en la parte donde tengo presiones normales, las formaciones no son problemáticas y no requiero colocar ahí un sistema de control por algún brote, ¿no? Porque todavía no llego a esa zona de presiones normales. Y esa es la idea principalmente. De hecho, tratamos de buscar que esta tubería superficial quede por encima o en la parte de la transición de entre mi presión de poro normal a mi presión de poro normal para poder cumplir con esta condición y yo poder, antes de llegar a esa zona de presiones anormales que me puede causar problemas, yo pueda tener ya instalado estos sistemas de prevención. También otro punto importante es aislar acuíferos para evitar que estos se contaminen por el lodo de perforación que nosotros estamos utilizando. También mantener la integridad del agujero, evitando que estos se derrumben o se deformen. También sabemos que aunque tal vez tengan presión de poro normal, la roca está sometida a esfuerzos, ¿no? Por esa dinámica de la tierra. Tenemos esa condición de esfuerzos variable en sus diferentes direcciones, lo cual me puede provocar problemas aquí de integridad en el agujero. Si tengo rocas permeables, como pueden ser areniscas o rocas fracturadas o muy fracturadas, puedo tener problemas de filtrado o de pérdida de lodo. Otro factor importante, que también es como un mito, pero es importante también tenerlo en cuenta, se tiene estimado que esas formaciones masomeras resisten menos al gradiente de fractura. ¿A qué me refiero? A que tienen una cierta resistencia a soportar una presión de fractura. Conforme nosotros vamos perforando, va a haber casos en que vamos a tener que incrementar o ir incrementando sustancialmente la densidad de lodo, lo cual hace que se genere una presión hidrostática mayor y que se estaría ejerciendo también en la parte o en las formaciones someras, si es que no tengo estas tuberías de revestimiento. Y si estas formaciones someras no soportan esta presión que está ejerciendo el lodo de perforación, esta se puede fracturar y puedo tener también filtrado, ¿no? Como vemos aquí también. Aquí solamente menciona para alta permeabilidad, pero también puede ser esas rocas que no resisten a la presión de fractura. Y lo vamos a ver ahí dentro de la geomecánica que tenemos. Más o menos voy a tratar de explicarlo muy rápidamente a qué se refiere esto. Y por último, revestir zonas débiles que no puedan resistir las presiones impuestas durante el control de un brote. Esto también aquí involucra esta presión de fractura. Se refiere a estas zonas débiles, en las cuales no pueden resistir un aumento de la densidad de lodo que yo estoy haciendo y las estoy fracturando. Y puedo tener una disminución de mi columna hidrostática que obviamente conlleva a una disminución de mi presión hidrostática. Un desbalance de mi presión en este punto que puede provocar que este brote ya no lo pueda controlar y pueda tener problemas en superficie. Perfecto, ya tengo mi tubería superficial. Introduzco ahora una
barrena, mucho más pequeña que la anterior, que quepa por esta tubería superficial, y perforo hasta cierta profundidad. ¿Hasta qué profundidad? También puede variar, así como la superficial. En una intermedia puede variar incluso a los 1500 o a los 2000 metros o a los 3000 metros, dependiendo de la definición aquí o la aplicación de los criterios de asentamiento que hayamos ocupado. Se perfora, en este caso lo estamos simulando a 1500 metros e introducimos una tubería a esa profundidad, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta tubería intermedia? En primera instancia es incrementar la integridad del pozo, de tal manera que nosotros podamos perforar a mayor profundidad, ¿de acuerdo? Proteger las curvaturas o trayectorias en la perforación direccional, aislar formaciones problemáticas como cuáles, presiones anormales, lutitas reactivas que se, digamos, se microfracturen o se vuelvan deleznables y caigan hacia el pozo, o se hinchen y deformen y cierren el pozo, etcétera. O estratos salinos, ¿no? Que también se estarían generando por esa movilidad o esa condición plástica que podemos decir que tiene la sal, genere ese cierre del agujero. O simplemente para proteger el avance de la perforación. Entonces, aquí ya estamos dentro de esas zonas que tiene, por ejemplo, presiones anormales altas, lo cual involucra que también tenga problemas de estabilidad, también dependiendo de la formación, por ejemplo, si son lutitas, que tenga una alta presión de colapso en esas zonas, que es decir, que tenga sea más propenso a colapsarse en esos puntos, esas formaciones, etcétera. Y como les mencionaba anteriormente, no solamente podemos tener una tubería intermedia, podemos introducir una o dos, tres, etcétera, tuberías de revestimiento, y se le van a denominar así hasta antes de llegar al objetivo, o hasta antes de colocar la última tubería, que en este caso vendría siendo mi tubería de explotación. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo aquí mi tubería intermedia. Como les comentaba, si esto sigue más abajo, puedo introducir otra tubería intermedia, dos acá, y en el fondo poner el objetivo. En este caso nada más estamos poniendo, para ejemplificar, una de cada una. Pero creo que nuestro ejercicio podríamos tener, o creo que se tiene, si recuerdo un poco la geomecánica de ese pozo, creo que nos van a surgir más de dos tuberías intermedias. Bueno, ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, posterior a colocar esta tubería intermedia, yo perforo ahora hasta el objetivo y coloco la siguiente tubería de revestimiento, que va a ser mi tubería de explotación. Esa es lo que vamos a denominar tubería de explotación, no de producción, sino es mi tubería de explotación. Y va a cumplir ciertos propósitos o ciertos objetivos. En primera instancia, la más importante, aislar la zona productora de transformaciones, suministrar un área en donde yo pueda trabajar con un diámetro conocido en esta zona productora, sobre todo que es de interés para la parte de producción o yacimientos, y proteger al equipo de la tubería de producción y permitir su alojamiento a este aparejo de producción. Creo que lo conocemos más como aparejo de producción en lugar de tubería de producción. Y principalmente nosotros dentro del diseño o la definición de estas tuberías de revestimiento o las profundidades de estos asentamientos de las tuberías, nos vamos a basar en primera instancia en esta parte del objetivo, ¿no? Ya lo vamos a ver durante el ejercicio. Y bueno, también tenemos estas tuberías corta o liner, como ya les mencionaba. Estas se encuentran ancladas dentro de la tubería intermedia previa. Y algo muy importante, nuestras tuberías cortas o estos liners pueden clasificarse como una tubería intermedia, obviamente que no llega a superficie, como lo podemos observar aquí, o también puede ser una tubería de explotación, puede ser un liner intermedio,
o un liner de explotación. ¿De acuerdo? Dependiendo la posición o el objetivo que se trate de cumplir con estos liner o estas tuberías cortas. Les mencionaba, usualmente tienen un traslape con esta tubería previa, aquí de 100 a 150 metros, creo que por ahí he visto incluso algunos de 200 metros de traslape, en donde se anclan estas tuberías y se encuentran aquí ancladas, y algunas también pueden estar cementadas, ¿no? No solamente ancladas, también están cementadas para aislar de manera correcta estas zonas que pueden ser problemáticas. Esto, nuevamente repito, nos puede ayudar a que el costo efectivo aquí es o la viabilidad que tendría el proyecto hace que se vuelva económicamente rentable, o bien por esas limitaciones de mis equipos superficiales o mi equipo de perforación, que está limitado a ciertas cargas. Entonces puedo introducir estos liners que pueden facilitar o poner menor riesgo en la operación. Y por último, aquí no lo nombré anteriormente, pero es algo importante, las tuberías de complemento o los tieback. ¿A qué se refieren esas tuberías complemento? Básicamente nosotros, si tuviésemos esa limitación de que solamente puedo introducir un liner, porque si cargo toda la tubería desde la superficie hasta el fondo, tal vez mi equipo no lo soporte. Entonces, en primera instancia, yo meto el liner, pero sé que tal vez requiera complementarla hasta superficie para evitar algún problema, porque vi que había mucho riesgo por colapsos, por presiones internas, etcétera, de las tuberías previas. Entonces se opta por bajar este complemento que va anclado o va posicionado por encima del liner, o la boca del liner también se le conoce, hasta superficie. Y es la forma en que nosotros podemos introducir una tubería de revestimiento desde superficie al fondo en dos pasos, ¿no? En primera instancia introduzco el liner y posteriormente su complemento. Si yo lo introduzco como en estos dos pasos, entonces se vuelve factible para la parte de las condiciones de la operación, sobre todo para cargar todo este peso del acero, ¿no? O de estas tuberías que voy a introducir. ¿De acuerdo? Este es algo muy general, creo que ya la mayoría lo conocemos, tenemos ahí en cuenta esta parte de los objetivos, y si dan cuenta, cada tubería tiene cierto objetivo, entonces ustedes traten de analizar qué objetivo tienen, pero creo que no hay mucho pierde con esta cuestión de nombrar a las tuberías. Siempre vamos a tener que la tubería más somera, la primera que se introduce es la conductora, la siguiente es la superficial, solamente vamos a tener una de estas, y podemos tener, se llama, aquí lo tiene como liner de perforación, pero es otra tubería intermedia, un liner intermedio. Podemos tener más de una intermedia y podríamos tener la de explotación. Básicamente es una configuración convencional que podemos tener en cualquier pozo, o en algún pozo que ya sea perforado. Entonces, con base en esto, nosotros ya podemos tratar la parte de los criterios de asentamiento una vez que conocemos esta cuestión de los tipos de tubería y su respectivo objetivo. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito más acerca de los distintos criterios de asentamiento que se tienen para la definición de estos asentamientos. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Sí, perfecto. Entonces, hacia adelante. Por ejemplo, ya cuando se produce, cuando ya empieza la recuperación, el tieback funciona como la tubería de producción, ¿verdad? Bueno, eso entendí, no sé si me equivoco. No, en este caso solamente es para revestir las zonas que se encuentran
superiores al liner. Por ejemplo, tal vez tengamos duda referente a la resistencia que pueda tener estas tuberías previas, por ejemplo, esta de 7,5 octavos, esta de 9,5 octavos, etcétera. Y para mayor seguridad ponemos un complemento, es decir, complementamos este liner de 5 pulgadas hasta superficie. Ya dentro de este nosotros podemos involucrar, introducir un aparejo, un poquito chueco, un aparejo de producción en el cual tal vez el tieback ya no va a estar en contacto con los fluidos del yacimiento, sino más que nada para soportar o como una cuestión de seguridad en la parte de la resistencia que tendrían las tuberías previas. Tal vez llegase a fallar esta tubería. ¿A qué me refiero con fallar? Lo vamos a ver en la parte de diseño, que se colapse por las geopresiones o por alguna operación que debilitó la tubería, por, igualmente tenga una presión de estallido, se estalle la tubería por el interior, por esa presión interna mayor, y me empieza a generar problemas en estos puntos. Entonces, para soportar esas cargas, también se introduce o se puede introducir este tieback. No tanto para la parte de producción, sino para la parte de la integridad del pozo en general. Por todas esas cargas que se tendría en el pozo. No sé si me expliqué. Sí, sí. Perfecto. Gracias. ¿No de qué? No sé si tengan alguna otra duda. Ingeniero, buen día. Adelante, buenos días. Por ejemplo, igual en ese mismo apartado, entre la tubería de intermedia y el tieback, ¿qué hay en medio? ¿No se cementa nada? Podemos tener cementado, obviamente, sí. Esto depende del análisis de la parte de cementación. Por ejemplo, mencionas en la parte de el tieback y me decías la tubería intermedia, esta de acá. Se puede cementar, pero por lo regular suelen colocar o dejar ahí el fluido de perforación que se ha utilizado, ¿no? Esto incluso lo vamos a ver en la parte de diseño porque es importante. No es lo mismo, lo voy a poner aquí, no es lo mismo que yo tenga esta parte con cemento a esta parte de aquí arriba. Voy a borrar todo. Y voy a usar diferente color. Por ejemplo, supongamos, no es lo mismo que yo tenga todo esto aquí con cemento y de aquí hacia arriba yo tenga fluido de perforación que ocupé en esta operación y se quedó en este espacio nulo. Entonces, cada uno va a generar una carga distinta porque tienen diferente densidad y obviamente, por ejemplo, esto ya sigue siendo fluido con respecto al tiempo, esto no cambia y va a mantener una presión hidrostática. Esto inicialmente puede ser una lechada con cierta densidad, obviamente mayor, que tal vez esté ejerciendo una presión mayor, pero dependiendo de la columna, puede que sea mayor o menor. Pero una vez que se endurece, esto ya no estaría generando una presión hidrostática. Pero podemos tener, ya sea en cualquiera de estas, en esta podemos tener fluido hasta cierta profundidad y podemos tener cemento a cierta profundidad. O podemos tener este cemento cubriendo todo su espacio molar. Puede haber distintas configuraciones. No sé si me expliqué. Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. No sé si por ahí tengan alguna otra duda. Sí, yo tengo una duda, ingeniero. Buenos días. Adelante, buenos días. Al momento de que, bueno, la duda es la manera o la técnica ya en campo de conectar el liner y el tieback, ¿es posteriormente a la cementación del liner o primero ensamblo todo, bajo todo y cemento el liner? Ok.
No, forzosamente en primera instancia nosotros debemos de bajar el liner. Aquí bajamos con un conjunto, con la sarta de perforación incluso, y su conjunto soltador. Por aquí va. Perdón ahí mi pulso de maraquero, pero más o menos así, ¿no? Aquí va anclada con esta tubería de perforación. Y en primera instancia nosotros la bajamos, la anclamos en esta zona, dependiendo ahí el sistema, se ancla dentro de esta tubería previa. Y si es el caso, se cementa, porque tenemos algunos liners que tal vez por diseño, etcétera, no se cementan, pero la mayoría quedan cementadas, ¿no? Se cementa, se procede a liberar este conjunto soltador-colgador. Bueno, el soltador principalmente lo sacan a superficie, queda únicamente ya el liner y posteriormente bajan este tieback. Entonces, efectivamente, respondiendo ya concretamente a tu pregunta, primero se ancla y se cementa este liner y posteriormente ya solamente se engancha en esta posición, en la boca del liner, el complemento. ¿Con presión o se enrosca? Pues puede haber diferentes técnicas, que puede ser anclado mecánico o con alguna presión hidrostática, ¿no? Como tal. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, Inge. Perfecto. ¿No de qué? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, tengo otra duda. En cuanto a los costos, ahí cómo interactúa, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando se ponen las secciones para reducir los costos, entonces ya al introducir el tieback incrementarían los costos y ya no sería pues irrentable o sigue siendo rentable, por eso es como el complemento. Bueno, aquí como tal, como les comentaba, tal vez esto del tieback ya no va tanto en la parte de costo-beneficio, sino tiene que ver con las condiciones de operación, con la parte de la capacidad que tenemos del equipo para soportar cierta carga. Nosotros tenemos nuestro equipo de perforación y puede que sea pequeño o grande, pero puede soportar cierto tonelaje. Sabemos que estas tuberías de revestimiento tienen cierto espesor, tienen cierta cantidad de acero por unidad de longitud, que llevan a toneladas ahí de peso que debería estar soportando mi unidad o mi equipo de perforación. Entonces, si son sistemas o equipos pequeños, tal vez no los soporten o estaríamos dentro del límite y estaríamos generando ahí un riesgo, principalmente por el equipo de perforación, un riesgo operativo, no tanto económico. Y básicamente esa es la idea, ¿no? De referente a primero meto el liner. Obviamente es más fácil. ¿Por qué? Porque mi tubería de perforación pesa menos y ya con este liner, obviamente, va a pesar un poquito más, pero va a soportar todo ese peso que va a tener este conjunto como tal. Y posteriormente ya meto el liner, si es necesario, para la integridad del pozo, pero ya no es lo mismo que yo meta toda esta sección, porque yo ya le estoy quitando el peso que introduje inicialmente por el liner. No sé si me expliqué. No tiene que ver tanto con la parte económica, en este caso. Sí, sí, sí. Gracias. Perfecto, ¿no? ¿De qué? Bien. Perfecto. Esto es importante. Bueno, me agrada que tengamos esta dinámica, que generemos esta duda, sobre todo porque se muestra que hay interés. Perfecto, entonces, ya quedando claro esto, vamos a ver un poco, o bueno, vamos a ver una parte concisa referente a los criterios de asentamiento. Podemos entrar mucho a detalle, pero creo que lo ideal sería aquí ya verlo cuando estemos generando la parte práctica. Entonces, tal vez pueda verse que me voy un poquito rápido. Si ven eso y tienen dudas, por favor interrúmpanme y podemos verlo en ese momento y ya con la idea fresca, ¿no?, que tienen ustedes. Entonces, vamos a entrar dentro de la parte de criterios de asentamiento y esto es muy importante tenerlo en cuenta para esta definición. Nosotros,
como base de entrada tenemos, como datos de entrada tenemos la geomecánica, que puede ser expresado de esta manera. Tenemos la sobrecarga, tenemos el gradiente de fractura y tenemos la presión de poro. Bueno, aquí nada más está mostrando estos tres. Una geomecánica completa debería estar denotando la sobrecarga, la presión de poro, mis dos esfuerzos horizontales, el máximo y el mínimo, en donde el mínimo lo podríamos estar involucrando como mi gradiente de fractura, y la presión de colapso, que también es importante, y creo que dentro de nuestro pozo sí lo tenemos. Creo que sí lo tenemos. Entonces, con base en esos datos de entrada, con base en esa ventana operativa o esa geomecánica, nosotros vamos a iniciar a definir la profundidad de asentamiento de las tuberías de revestimiento y obviamente, por ende, el número de asentamiento que se van a utilizar para ese pozo, que también se conoce como el número de tapas con las cuales se va a perforar el pozo. Entonces vamos a seguir una cierta metodología, espero que ustedes puedan seguir esta metodología que vamos a ir implementando durante el curso, en donde nosotros vamos a definir 4 criterios principalmente. Y vamos a seguirlo en este orden. Nosotros en primera instancia vamos a utilizar el criterio de máxima densidad de lodo. ¿A qué me refiero con esto? A partir de la definición o del diseño de nuestro lodo de perforación y cómo nos vamos a basar en el diseño de la perforación, perdón, del fluido de perforación. Más adelante lo vamos a explicar con calma, pero vamos a estar ligándolo con la parte de la presión de colapso y la presión de poro. Una vez que yo ya tenga definido este primer criterio, me va a proporcionar n cantidad de tapas o n cantidad de tuberías de revestimiento. Una vez que yo ya tengo esto, aplico el siguiente criterio, que es pegadura por presión diferencial. ¿De acuerdo? Y aquí algo muy importante. Este primer criterio de densidad del fluido de control, o máxima densidad de lodo, como me gusta llamarle, es mi primer indicador y es el primero que me va a proporcionar prácticamente todas las tuberías de revestimiento. Es lo que yo quiero involucrar. ¿Por qué? Porque ya vimos que entre más tuberías yo empiece a introducir, se va a hacer más robusto el pozo y por ende más costoso. Entonces, si yo ahora evalúo el siguiente criterio, que es pegadura por presión diferencial, y veo que no está cumpliendo en cierta etapa, mi primera opción no sería agregar una tubería adicional, sino sería con base a las que ya tengo, mis N tuberías que ya he determinado con este primer criterio, voy a tratar de modificar sus profundidades de asentamiento con la finalidad de que ya pueda cumplir con este segundo criterio, obviamente sin violar el primer criterio, que es máxima densidad de lodo. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera, en este caso, cómo lo podemos llamar? Como esa limitación que yo me quiero imponer, no definir más tuberías de las que ya me está dando este primer criterio, sino vamos a tratar de modificar estas profundidades de asentamiento para que con base en esta n cantidad que me dio en ese primer criterio, yo ya con este segundo criterio o en este tercer criterio o en este cuarto criterio pueda cumplir solamente con esta n cantidad de tuberías que ya me definí aquí. Obviamente tratando de modificar en primera instancia la profundidad de asentamiento. Obviamente va a haber casos y algunos casos en donde tal vez ya no cumplan o no pueda satisfacer estos 4 criterios con estas primera n cantidad de tuberías. Entonces ahí no queda de otra más que involucrar una tubería adicional. N más 1 etapas. ¿Ok? Entonces,
Esto debe ser nuestra última opción para que optimicemos la parte de los asentamientos de las tuberías de revestimiento. ¿Ok? Una opción, y lo que he visto, muchos realizamos la parte de, pues ya no cumple mi segundo criterio, le pongo una tubería de revestimiento y ya tengo una adicional aquí, más una. Dentro del siguiente criterio, el tercer criterio, que es la ocurrencia de brote durante la perforación, y dentro de este criterio tenemos dos subcriterios, que es el efecto de brote, que se evalúa para la tubería superficial, y digo, no cumple, le añado otro. Y tenemos la tolerancia al brote. Y si decimos que en ese tampoco está cumpliendo, le añado otra más, pues total. Entonces, imagínense, ya tengo 1, 2, 3 adicionales a las N que ya definí anteriormente. Y si por tipo de formación o contenido de fluidos tampoco está cumpliendo, entonces también le añado una más. Entonces, imagínense ya 4 adicionales, esto encarece demasiado la construcción de este pozo. Por eso les comento desde este punto que este primer criterio es el que me debe de estar dando todas nuestro número de asentamientos. Tal vez la profundidad ya no sea la misma, pero sí la N cantidad de etapas que voy a tener del pozo, vamos a tratar de respetar este de aquí. Y que cumpla para todos estos de acá. ¿Cómo? Modificando la profundidad de asentamiento. ¿De acuerdo? Entonces, estos van a ser mis 4 criterios que vamos a considerar para la definición de los asentamientos. Y bueno, ¿cómo lo aplicamos? ¿O qué es lo que tenemos que hacer antes de aplicar estos 4 criterios? Porque debemos de hacer unos pasos previos. Si se dan cuenta, no les mencioné que era esta curva de aquí, ni les mencioné esta curva de aquí, ni esta de aquí. ¿Por qué? Porque más adelante no los quiero involucrar todavía con esto de aquí hasta que veamos qué se refiere cada una de estas. O cómo llegamos a obtener estas de aquí. Entonces, me voy a regresar a la siguiente. Me voy a la siguiente, perdón. Entonces, para construir esas curvas que marqué al final, debemos de identificar nuestra presión de poro y nuestra presión de fractura. Y bueno, aquí es algo que no he modificado, pero no solamente la presión de poro, también debe de involucrar a la presión de colapso. ¿Por qué? Porque con esto de aquí nosotros vamos a estar definiendo nuestros límites de operación. ¿Cuáles son esos límites? Inferior y superior. Estos de aquí. ¿De acuerdo? Mi límite inferior está relacionado, en este caso, pues va a estar relacionado a la presión de poro, pero como les comentaba, también puede estar relacionado a la presión de colapso. ¿Por qué? Porque tal vez puede haber formaciones que no tengamos tanto problema con la presión de poro y tengamos una mayor problemática con la presión de colapso. Y bueno, siempre en este caso vamos a tener en el límite superior, que es este de acá, vamos a tener problemas con el gradiente de fractura si yo sobrepaso estos valores. Entonces, va a ser mi zona de operación que vamos a estar considerando. Esto de aquí. Vamos a llamarlo como la zona estable donde yo puedo estar operando. Y obviamente, ¿por qué definimos estos límites? Más adelante lo vamos a ver. Pero es importante que lo identificamos porque nosotros, con base en esta presión de poro que ya identifiqué y esta presión de fractura que ya identifiqué, voy a agregarle esos márgenes para generar mi límite inferior y mi límite superior. Esto con la finalidad de no estar comprometidos porque mi geomecánica puede tener cierta incertidumbre y sobre todo si el fundamento no es el adecuado. ¿Por qué? Porque tal vez algunos
que algunas limitaciones que tenían mis modelos estén afectando dentro de esta geomecánica, ¿no? Y esté aumentando el nivel de incertidumbre de estos datos. Entonces, al aumentar la incertidumbre en mi geomecánica, puede aumentar mi incertidumbre en esta sección de la definición de los asentamientos. Perfecto. Entonces, ya con esto vamos a ver nosotros dentro de nuestro ejercicio práctico, vamos a identificar cuál es la curva de presión de poro. Además, también vamos a identificar cuál es la curva de presión de colapso. Vamos a platicar un poquito de cada uno de estos. Y vamos a identificar cuál es la presión de fractura principalmente. ¿Para qué? Para definir el límite inferior y el límite superior. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con el límite inferior? Nosotros, cuando estamos introduciendo las tuberías, estamos bajando, por ejemplo, mi sarta de perforación o incluso mi tubería de revestimiento, yo estoy generalmente produciendo cambios que pueden ser importantes en la presión hidrostática. ¿De acuerdo? Y en este caso, para mi límite inferior, vamos a considerar la parte de cuál sería el principal evento si yo me encuentro cercano a esta zona de aquí, por ejemplo. Si esta es la presión de poro y mi densidad o mi presión hidrostática ejercida por la densidad de lodo se encuentra por aquí, muy cercano a estos valores, puedo tener problemas de algún brote si me encuentro muy cercano a esta presión de poro. Y es lo que vamos a tratar de evaluar aquí. ¿Qué pasa si yo tengo una presión cercana a esta presión de poro y tengo en movimiento mi tubería de perforación o de revestimiento? Pues puedo generar, por ejemplo, un efecto de suaveo. ¿A qué me refiero este efecto de suaveo? Si yo me encuentro en el fondo, aquí tengo mi tubería, ¿no? Vamos a ponerle una tubería en el fondo del pozo. Y aquí tengo que mi presión hidrostática, mi presión de poro de la formación, se está igualando a mi presión hidrostática. Es decir, ya nos encontramos en este punto. Porque recordemos que el rango de mi densidad de lodo puede variar de aquí a acá. Pero si me encuentro muy pegado a esta presión de poro, podemos decirlo que lo estamos igualando. Aquí mi presión hidrostática, ejercida por el lodo de perforación, es igual a la presión de poro. ¿Y qué pasa si yo empiezo a generar ese movimiento hacia arriba? Es decir, empiezo a sacar mi tubería. Toda esa cantidad de acero que está involucrado en el lodo va a generar un cambio aquí en la columna hidrostática y yo debo de estar reemplazando todo ese acero que voy extrayendo por más lodo para mantener esa columna hidrostática y seguir cumpliendo esto de aquí. Pero ¿qué pasa de repente por la operación, por todos algunos problemas que tengamos en la velocidad en la que voy sacando la tubería? Voy generando ese efecto de suaveo y va a llegar a un punto en donde va a ser muy notorio, donde mi presión hidrostática va a ser menor que la presión de poro. Y ahí voy a tener un efecto de flujo de fluidos de la formación hacia el pozo, que puede ser un problema durante la perforación. Entonces, para evitar este tipo de problemáticas, nosotros adicionamos o le sumamos a la presión de poro. Ojo, aquí dice presión de poro, pero anótenlo por ahí, también puede ser a la presión de colapso, si esta es mayor a la presión de poro, le vamos a sumar un margen de viaje y un factor de seguridad. El factor de seguridad, ¿por qué? Porque principalmente se lo vamos a dar por la incertidumbre que pueda tener nuestra geomecánica. Y el margen de viaje por los movimientos que nosotros tenemos involucrados de la tubería de perforación o la tubería de revestimiento. Y bueno, aquí
¿qué valores nosotros le podemos dar a ese margen de viaje y a ese factor de seguridad? Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de las guías de diseño de Pemex, bueno, este ya es del 2003, voy a tratar de actualizarlo. Tenemos valores recomendados, por ejemplo, aquí mencionan valores recomendados para el margen de viaje de 0.03 y de seguridad de 0.025. Aquí usualmente este margen de seguridad es el que me gusta modificar dependiendo de la incertidumbre que tenga la geomecánica. Si yo realicé la geomecánica, sé que ya apliqué correctamente el fundamento, le puedo incluso dar un valor menor, ¿no? Y esto tómenlo en cuenta, sobre todo si tienen ahí, digamos, una ventana operativa muy cerrada, muy estrecha, en donde si ustedes le incrementan bastante sus valores, se vuelve mucho más estrecha y hacen un monumento al acero, ¿no? Algo muy robusto, colocando muchas tuberías de revestimiento. Entonces, por lo regular, cuando yo realizo la geomecánica y posteriormente realizo este análisis de asentamiento, le pongo un valor de 0.02. Y el margen de viaje, ese no solemos moverlo, 0.03, dejamos este valor recomendado, para dar un valor de 0.05 gramos sobre centímetro cúbico. Esto, podemos dejar este valor recomendado, no hay problema. Y bueno, también va a depender mucho de las políticas de la empresa con la que estén trabajando, ¿no? Si están realizando para cierta compañía el análisis de los asentamientos, puede que tengan políticas de uso de valores recomendados para estos margen de viaje y este factor de seguridad, que tal vez no puedan modificar y tengan que usar forzosamente esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso me está diciendo que yo a la presión de poro debo de adicionarle este margen de control, en donde mi margen de control va a estar involucrando la suma de mi margen de viaje y mi factor de seguridad. ¿De acuerdo? Que puede ser mi margen de control este valor recomendado, 0.055, o el que yo le estoy definiendo aquí, 0.05. ¿De acuerdo? Esto es para mi límite inferior. Ahora, ¿cómo determino mi límite superior? En este caso, tendríamos que utilizar un margen de fractura, en donde en este caso, nosotros ahora vamos a suponer que tenemos la tubería en superficie y vamos a empezar a sumergirla y llevarla al fondo del pozo. Nosotros cuando estamos bajando esa tubería generamos un efecto de empuje por esa área transversal que tienen las tuberías, o en este caso la barrena, si es la sarta de perforación, si es la tubería de revestimiento, el área transversal que está generando la zapata, y está generando un empuje y está generando un efecto de pistoneo en el fondo, que si yo me encuentro muy cercano a mi gradiente de fractura o a mi esfuerzo horizontal menor, puedo generar una fractura en la formación que posteriormente me conlleva a pérdida de lodo y que puede generar muchos problemas. Uno de ellos que empiece a disminuir mi columna hidrostática, se genere ese efecto que habíamos visto, baje demasiado mi presión hidrostática y posteriormente tenga un brote, sobre todo si estoy en alguna zona permeable. O bien simplemente se está perdiendo lodo y tengo que irlo reemplazando por fluido de perforación nuevo, que esto me lleva a un costo adicional porque el lodo de perforación no es muy barato que digamos, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y en este caso solamente le vamos a adicionar un margen de viaje. Pero aquí, ojo, a adicionar me refiero a que mi gradiente de fractura lo voy a poner como FG, le vamos a restar este margen de viaje para que me genere este límite superior. Si yo aquí tengo mi gradiente de fractura, que es el rojo, y le resto ese margen de viaje, obviamente me va a dar este límite que veo aquí. Y obviamente ya voy a tener estos factores de seguridad para evitar problemas, ya sea con mi gradiente de fractura o con mi presión de poro, o bueno, también con mi presión de colapso. ¿De acuerdo? Estos son los valores que vamos a utilizar para definir el límite inferior y el límite superior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para aplicar el primer criterio,
¿Qué es lo que primero vamos a realizar? Como menciona aquí, para definir la máxima densidad de lodo, que vamos a denominarlo como max DL en nuestro ejercicio, los pongo aquí para que ustedes se vengan aquí a las notas, que obviamente les voy a proporcionar las notas, ahí con, si Saúl me hace favor de compartírselos ya cuando se la proporcionan, para que ustedes, cuando estemos haciendo el caso práctico y yo ponga max DL, ustedes se vengan a sus notas y vean, es máxima densidad de lodo, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. El compañero Carlos Daniel Ojeda tiene una duda. No sé sí, adelante. Adelante, Carlos. Bueno, ¿me escucha, profesor? Adelante, Carlos, ya te escucho. Bueno, nada más tenía una duda sobre la primera parte de la presión hidrostática, donde le restaba el margen de control. Me parece esa parte ahí no la entendí muy bien. Esto de aquí. No, en la anterior, la diapositiva anterior. Esa parte donde está el pH menor a la presión de poro. Esto de aquí, ¿no? Que vamos aquí, no sé si... Sí, es creo que es. Porque antes no tengo, nada más tengo definido esto de aquí, de pH menor a presión de poro. Aquí como tal, no es tanto que yo le esté restando a la presión de poro, sino que estoy definiendo que por algún evento operativo, en este caso, estuvimos tomando en cuenta que si yo se encuentra mi tubería en el fondo y yo la saco a superficie, esa cantidad de acero que está dentro del fluido de perforación, y vamos a poner así un caso muy simple, ¿no? Nosotros tenemos un vaso con agua, y si nosotros le introducimos una roca a ese vaso con agua, y bueno, nuestro vaso de agua está lleno completamente, si nosotros metemos esa roca, va a desplazar cierta cantidad de agua, ¿verdad? La va a derramar. En cuanto yo saque esa roca, voy a ver que mi nivel disminuye, ¿de acuerdo? Este efecto ocurre en el pozo, ¿por qué? Porque la tubería, con esa cantidad de acero que estamos introduciendo, va a desplazar cierta cantidad de fluido de perforación, que cuando yo lo esté sacando, si yo no adiciono más fluido de perforación, mi columna hidrostática va a ir disminuyendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando disminuye mi columna hidrostática? Obviamente mi presión hidrostática, ejercida por esa densidad de lodo, va a disminuir gradualmente conforme voy sacando. Y puede llegar a un punto, si yo me encuentro muy cercano a la presión de poro, que esta disminuya y llega a la condición de que mi presión hidrostática, ejercida por el fluido de perforación, sea menor a la presión de poro y pueda tener un evento de brote. Más que nada, por eso nosotros vamos a adicionar estos márgenes de control, que en este caso está adicionando el margen de viaje y el margen de seguridad. No sé si más o menos me expliqué, Carlos. Sí, ingeniero. Otra pregunta. Por ejemplo, en el gráfico, ahí, ¿cuál sería la presión de poro y cuál sería el margen de control? En el gráfico. En el gráfico les había comentado que el verde es la presión de poro y el margen de control, obviamente tú le estás diciendo, no se ve aquí como tal, pero si sacas tu diferencia entre tu presión de poro y esta curva que vemos aquí, voy a borrar todo para que se vea mejor. Esta curva verde es tu presión de poro, esta curva de acá es tu presión de poro más tu margen de control. Entonces, si sacas la diferencia, tu margen de control prácticamente va a ser el valor que te da esta diferencia que ves aquí. Ok, ingeniero, sí, quedó claro. ¿Vale? Gracias. Perfecto, ¿no de qué? Perfecto, entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estos márgenes de seguridad o márgenes de control para este primer criterio, que es máxima densidad de lodo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este análisis de la máxima densidad de lodo? En primera instancia vamos a seguir digamos, pseudocódigo, vamos a ponerlo así, y lo vamos a implementar en Excel, en donde en primera instancia o en el primer metro, y bueno, aquí viene en el primer metro, nosotros vamos a definirlo para la primera celda de nuestro Excel, tal vez no sea el primer metro,
pero va a ser nuestra primera celda de Excel. Vamos a determinar max de L. ¿Cómo vamos a determinar max de L? Sabemos que esto va a ser igual a la presión de poro más el margen de control. Es la max de L. O bien, como les comentaba, o puede que sea la presión de poro o puede que sea la presión de colapso. Voy a ponerle PC más el margen de control. ¿Cuándo voy a saber que voy a utilizar la presión de poro o cuándo voy a utilizar la presión de colapso? Cuando mi presión de colapso sea mayor a la presión de poro, voy a utilizar la presión de colapso. Si mi presión de colapso es menor o igual a mi presión de poro, utilizo la presión de poro. Eso lo vamos a ver ya cuando hagamos el ejercicio. Entonces, o es esta de aquí abajo, dependiendo cuál tenga mayor magnitud. Para el siguiente vamos a ocupar esta condicional que vemos aquí. ¿Qué es lo que me está indicando? Para la siguiente celda vamos a aplicar este sí y vamos a definir que si mi máxima densidad de lodo en este punto que estoy evaluando, es decir, en este punto I o en esta celda I que estoy evaluando, hago esta sumatoria y si es menor o igual a lo que obtuve anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es verdadero, voy a aplicar esto de aquí. Definir que mi máxima densidad de lodo en este punto actual va a ser a la máxima densidad de lodo en el punto anterior. Y si esta condición o esta prueba lógica que está aquí es falsa, entonces voy a aplicar esto de aquí, donde mi máxima densidad de lodo en el punto I es esto que ya evalué, mi presión de poro o mi presión de colapso en el punto I, a la profundidad I, más el margen de control. ¿Esto qué quiere decir? Yo le puedo aplicar directamente esta fórmula o esta a mi modelo, pero vamos a ver que me va a dar algo, por ejemplo, algunos puntos en donde mi densidad de lodo se regrese o mi máxima densidad de lodo se regrese, después suba, después baje, suba, por la variación que tenga mi presión de colapso principalmente o mi presión de poro. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esta condicional? Que en esos puntos en donde es menor, aquí por ejemplo, este es menor a la anterior, le estoy diciendo que por lo menos me genere estas líneas rectas para que no se regrese mi densidad de lodo y me genere una densidad de lodo incremental. ¿De acuerdo? Y esto me va a ayudar mucho para cuando ya defina este primer criterio de todo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto de aquí me va a estar dando la densidad de lodo que yo voy a diseñar. Y tal vez se pueda ver un poco complejo este pseudocódigo, pero es muy fácil de aplicarlo en Excel. Y creo que va a quedar mejor entendido cuando lo apliquemos en Excel. Pero no queda de más de que ustedes traten de entenderlo, se pongan, si tienen dudas, ahí empiecen a resolverlo para con cualquier valor y vean cómo está funcionando este pseudocódigo con esta condicional sí. ¿De acuerdo? Esta es la prueba lógica que está evaluando. Si es verdadero, va a ser esto. Si es falso, va a ser esto de acá. Y me va a generar en este caso esta línea verde que es mi densidad de lodo. Esto de aquí es mi presión de poro, mi gradiente de fractura otra vez y mi sobrecarga. Y me está generando este límite inferior. ¿De acuerdo? Y para definir el límite superior, bueno, ese ya directamente, se dan cuenta aquí, se tiene que aplicar este código, un poquito más complejo, para que me dé solamente esa densidad de lodo o ese límite inferior incremental que me interesa. ¿De acuerdo? Para evitar problemas con base a lo que hemos definido de adicionarle el margen de control a la presión del poro. Y en el caso, para definir la presión de fractura reducida o este límite superior, para definir este límite superior, aquí ya no se aplica ese pseudocódigo, sino simplemente es restarle a la presión de fractura o al gradiente de fractura mi margen de fractura. ¿Cuál es mi margen de fractura? Este que definí aquí.
¿Cuál es mi margen de control? Este que definí aquí. En nuestro caso vamos a definirlo así, este número cerrado, 0.05. 0.03 para margen de viaje y para el factor de seguridad 0.02. ¿De acuerdo? Y es como nosotros vamos a generar en primera instancia este margen inferior o este límite inferior y este límite superior para tener una zona segura en donde yo pueda estar definiendo mi primer criterio de asentamiento. Que, bueno, ya son las 10, lo estaremos viendo ya el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Perfecto. Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Qué fenómeno puede estar ocurriendo ahí, por ejemplo, en las curvas, donde la máxima densidad del lodo o se cruza con la presión de poro? ¿En cuáles curvas, perdón? En la gráfica aquí, que se muestra. Aquí, no entiendo dónde se está cruzando. Ah, ¿te refieres a este punto de aquí? Ajá. Bueno, como tal, no es que se esté cruzando, es por el efecto de que está casi horizontal el valor aquí de presión de poro, ¿no? Por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Tenemos mi presión de poro y supongamos que tal vez tengo una presión de poro normal de esta manera y de repente despega así. Es por esa visión que tenemos aquí. Si nosotros empezamos a definir esta densidad de lodo, de aquí a acá, tengo 0.05, 0.05, 0.05, y de aquí se va a ver como que despega hasta acá, pero obviamente vamos a ver que se va a estar cruzando, pero en realidad no se está cruzando, sino es por ese cambio brusco que se está dando en mi presión de poro a esta profundidad. En realidad, en este punto en donde despegó, tengo este cambio aquí. No sé si me expliqué. Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Que no es porque realmente esté tocando ahí, sino en este punto de manera puntual, sí se está cumpliendo ese margen de control. Pero como está despegando, también está despegando de esta manera y por eso se ve como que se están entrecruzando, ¿no? Pero en realidad sí está cumpliendo con ese margen de control. Obviamente si lo volvemos más puntual y lo dividimos, porque creo que tenía, para este ejemplo, lo dividí cada 100 metros. Iba 100, 200, bueno, de 50. 50, 100, 200, 300 y así sucesivamente. Y por eso yo creo que también se ve más el reflejo aquí. Si yo lo hago de cada punto 0.1, obviamente yo creo que se vería más esto un poquito más despegado, siguiendo esa constante, ¿no? De margen de control. También puede ser un punto que nosotros, dependiendo de los intervalos que estemos tomando de profundidad, sea la visión que tengamos de este margen de control. ¿De acuerdo? No sé si tengan ahí alguna otra duda. Ingeniero. Sí, adelante. No es una duda, pero tuve que entrar un poquito tarde porque tenía ETS. ¿Hay algún problema? Pues no sé, ahí es Saúl, él es el que está ahí llevando la parte de la administración de este curso. Saúl, ahí con respecto al compañero, ¿qué se puede hacer? Sí, claro, no hay ningún problema, compañero. No sé si viste en el chat, está el link para tomar la asistencia. Igual les recuerdo a todos los participantes que ahí pueden registrar su asistencia y voy a dar unos 15 minutos más para que registren y ya posteriormente cerraré el registro. Entonces no hay ningún problema, compañero. No sé si lo puedes ver y si no lo vuelvo a compartir. No sé si puedes verificar. ¿Lo podrías? Sí, claro.